Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya, por Buenas fin nos tardes. pudimos ver, por fin. La semana pasada estuvieron los concursos desde el martes y bueno, estuve entretenido. Estuve muy entretenido con los concursos, pero bueno, lo malo fue que se encimaron los horarios con la clase, pero ya estamos aquí otra vez y ya no hay interrupciones a la vista. Bueno, pues vamos a empezar con las exposiciones. Recuerden que le voy a dar mucho peso a esta exposición. Les dije que fueran generosos con el tiempo, 10 minutos aproximadamente, y les voy a hacer preguntas al final. Entonces, es la relación de la electricidad con algo del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar con la primera persona, Basilio Agustín. ¿Estás ahí, Basilio? Sí, profe. Ok, voy a permitir que compartan, ya está autorizado. Pues adelante, Basilio. Puedes compartir ya. Ahí ya se está compartiendo. Sí, ya se ve. Sistema sensorial, los sentidos. Adelante. Ok. Pues buenas tardes, profesor, compañeros. Mi tema es sobre el sistema sensorial, los sentidos, y pues en este caso me enfocaré más que nada en el sistema, en el sentido, perdón, del tacto y en el sentido de la vista. Entonces, de manera introductoria, me gustaría hacer énfasis en lo que es el sistema sensorial. El sistema sensorial, como sabemos, forma parte del sistema nervioso central y será el responsable de procesar la información. Además de que los principales sistemas son los ya antes mencionados, como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Continuando, y para hablar de lo que es una de las partes más importantes, son las células receptoras. Las células receptoras son unas células que están especializadas para transformar la energía del estímulo en una señal nerviosa. Además de que estos dependen de acuerdo al tipo de energía. Existen diversos tipos de estas. Ya sea química, a esto se le llaman quimiorreceptores, ya sea mecánica, a esto se le llaman mecanorreceptores, o electromagnética, a esto se le llaman fotorreceptores. Continuando con cómo se transmite la información de los sentidos, sabemos que los sentidos se transmiten única y exclusivamente a través de las neuronas. Y esto lo lograrán a base de la sinapsis, que la sinapsis, de manera muy breve, pues, es un proceso químico con el objetivo de permitir que los impulsos eléctricos procedentes de los sentidos lleguen al cerebro. ¿Esto cómo funciona? Podrá funcionar de dos maneras, ya sea por sinapsis química o por sinapsis eléctrica. En el lado de la izquierda podemos ver lo que es la sinapsis química, que básicamente la diferencia con la sinapsis eléctrica es que los canales son diferentes. Mientras que en la sinapsis química sus canales son de calcio, en la sinapsis eléctrica sus canales son de iones, cationes, iones. Y aparte de que la sinapsis química tiene vesículas, esas mismas vesículas contendrán un neurotransmisor que será adaptado por el receptor, mientras que en la sinapsis eléctrica no. Ahora continuando con ya lo que es el sentido del tacto, sabemos que la piel es el órgano sensorial que hace posible la experimentación del sentido del tacto y es el mecanismo biológico que nos permite tanto captar, procesar y sentir principalmente los tres tipos de estímulos que son bastante importantes, como lo son la presión, el dolor y la temperatura. Entonces, para comenzar a hablar de este sistema, primero debemos tocar dos aspectos muy importantes. Primero, la anatomía de la piel y después cómo es que estas señales eléctricas viajan al cerebro para después ser procesadas. Comenzando con la anatomía de la piel, primero está la epidermis, que es la capa más externa de la piel, también es la más fina, y se basa en su composición es de queratinocitos. Por otro lado, le sigue la hipodermis, que es la capa más interna de la piel, y en su caso está compuesta casi en su forma exclusiva por adipocitos, que son unas células compuestas en 95% de lípidos.
Después de esta, tenemos la capa dermis, que de hecho es en la que haremos más énfasis y que es la más importante. ¿Por qué? Porque en esta se encuentra, primero, esta se encuentra entre la capa interna y entre la capa externa, es decir, como es como una intermedia, además de que claramente es más compleja, ya que está compuesta por distintos tipos de células, además de colágeno y elastina, como ya se conoce, y estas mismas células pues le permiten albergar el sentido del tacto. Lo que quiere decir es que en esta capa se encuentran distintas neuronas o células del sistema nervioso especializadas en la función sensorial. Estas mismas neuronas receptoras serán las que permitirán al cuerpo tanto la sensibilidad, la presión y la temperatura. Entonces, ahora debemos saber cuáles son las neuronas del sentido del tacto. Debemos conocer que está principalmente formado por 3 tipos de neuronas, que son las mecánico-receptoras, que serán las encargadas de captar la presión, las termorreceptoras, que son las encargadas de captar la temperatura, y las nociceptores, que son los encargados de captar los estímulos. Al final de cuentas, tras esta activación neuronal, este viaje debe llegar al cerebro, que es donde se experimentará la sensación como tal. Entonces, continuando con el paso donde sucede todo esto, es cómo es que la información nerviosa viaja hasta el cerebro. Para comprender este paso, primero debemos considerar que claramente no sirve de absolutamente nada que pues, estos mismos receptores capten el estímulo, si no hay algo que permita transmitir esta señal eléctrica desde la piel hasta el cerebro. Entonces es aquí donde entra en juego la sinapsis, donde estas mismas neuronas formarán una cadena de distintas regiones que van desde la piel hasta el cerebro. Entonces una neurona receptora pasará la información a la siguiente mediante la sinapsis y así repitiéndose una y otra vez por millones de veces que pues, aunque suene mucho, pues es casi al instante. Por lo tanto, con ayuda de los receptores, estos mismos comunicados por las distintas autopistas del sistema nervioso periférico, convertirán en el sistema nervioso central y de ahí podrán llegar al cerebro. Y estos impulsos eléctricos pues claramente irán cargados de información. Y una vez en este órgano, lo que es el cerebro, será capaz de codificar la información del impulso eléctrico para permitirnos experimentar la sensación. Ahora, pasando con el sentido de la vista, como sabemos, de manera general, pues los ojos son los órganos sensoriales encargados de captar la señal lumínica y estos mismos pues se encargan también de transformar los impulsos eléctricos que viajan al cerebro, donde estos mismos serán proyectados como imágenes. Como primer punto e importante, repasando conceptos que también hemos visto en la materia, toda la materia del universo pues emite una forma de radiación electromagnética y dentro de esta pues se conoce lo que es el espectro visible, que como sabemos también son el conjunto de ondas cuya frecuencia es asimilable al sentido de la vista del ser humano. Este espectro pues va desde longitudes de onda de 700 a 400 nanómetros. En segundo lugar, entonces, ¿cómo es que nuestros ojos convierten la información lumínica en impulsos nerviosos? Y esto funciona de tal forma que, en primer lugar, las ondas lumínicas impactan sobre la córnea. En este lugar ocurre lo que se le conoce como la refracción de la luz. En segundo lugar, este haz lumínico llega hasta la pupila, el cual permitirá la entrada de la luz. Y una vez atravesada la pupila de la luz, esta ya estará dentro del ojo. En tercer lugar, cuando el haz lumínico ya está en el interior del ojo, este será recogido por el cristalino, el cual se encargará de enfocar los objetos. Y en cuarto lugar, cuando el haz de luz viaje a través de la cavidad vitrea, la cual, pues esto se refiere a que es lo que conforma todo el interior del ojo, aquí mismo se encontrará lo que se conoce como el humor vítreo, la cual es un líquido de consistencia gelatinosa más o menos, que constituye
el medio del cual, pues esta luz va a viajar desde el cristalino hasta la retina, que es donde se conseguirá de hecho la transformación de la información lumínica en un impulso nervioso. Y ahora sí, finalmente, y por último paso, este haz de luz se proyectará en la parte posterior del ojo. A esta región donde se proyectará, pues se le conoce como la retina y funciona como una pantalla de proyección, con una pantalla de proyección. Entonces, en pocas palabras, pues una vez la luz impacta sobre la retina y gracias a unas células que se llaman fotorreceptores, las cuales se excitarán y dependiendo también de la longitud de onda de la luz, crearán un impulso nervioso con características determinadas para finalmente pasar al tercer y último paso, que es la llegada del impulso eléctrico al cerebro. Esto mismo, al igual, se conseguirá mediante la sinapsis. Como les mencioné, esto se consigue gracias a la sinapsis, en el que las neuronas pues logran comunicarse entre ellas para pasar señales eléctricas. Esto también se consigue gracias al nervio óptico, que como sabemos es un conjunto de neuronas. Entonces, una vez la señal eléctrica es obtenida por los fotorreceptores, viajan hasta el sistema nervioso central y una vez en el sistema nervioso, pues está el cerebro y se encargará de interpretar la información procedente de la retina y pues la podrá utilizar como molde para generar la proyección de imágenes. Ahora, de manera para concluir, podemos apreciar que son de enorme importancia los 5 sentidos del cuerpo humano y que son más complejos de lo que uno puede pensar, ya que intervienen en bastantes procesos tanto básicos e imprescindibles como lo son la comunicación neuronal. Y claro, en este caso nada más toqué 2 por cuestiones de tiempo, pero cada uno de ellos lo que tiene relación con electricidad es mediante la sinapsis, que al final de cuentas, pues claramente no es lo mismo el sentido, yo qué sé, de la vista, como el que mencioné, como el sentido del gusto, porque al final de cuentas el sentido del gusto, su órgano sensorial es la lengua. Y en pues claramente tiene sus papilas gustativas, tiene otros receptores, estos receptores transfieren esta misma energía al cerebro y cómo lo consiguen mediante la sinapsis. Y creo que ya sería todo. Muy bien. Está bien tu presentación. El único pero que le vi es que cuando vistes lo del ojo, nunca vi el nervio óptico, ¿no? O sea, el contacto con el cerebro, ¿no? Que era pues realmente lo que a mí me importaba, ¿no? Porque realmente me diste clase del ojo, ¿no? Pero en cuanto al nervio óptico, ahí sí, yo necesitaba más información en esa parte. Pero bueno, en general estuvo bien tu presentación, pero sí quisiera que se enfocaran más, pues, en los procesos eléctricos, ¿no? No en que me expliquen, si el órgano en sí, ¿no? Porque realmente, pues, no es el tema, ¿no? Pero bueno, deja de compartir, por favor. Ok, sí me parece bien. Estuvo muy bien la presentación, muy fluida también. Pero te digo, ese es mi único comentario, ¿no? Que se enfoquen en, en la parte de electricidad y ahí en el ojo te me perdiste un poquito, ¿no? Pero bueno, ahí, porque en la piel sí, ahí vi las neuronas y ahí vi más o menos cómo se transmitía, pero en el ojo ya explicaste todo el procedimiento en el ojo, me dijiste y al final se va, sí, por el nervio óptico y ahí están las sinapsis y pero no explicaste bien ahí, pero bueno, no importa. Bueno, sí importa, pero está bien. Te voy a dar los 4 puntos, está bien. Recuerden que van a ser 4 puntos ahora, ¿eh? Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias a ti. Ok, está listo Crescencio, o Bill Crescencio, Danae, ¿está lista? Sí, Ok, pues adelante. Ya puedes compartir pantalla. Recuerda que son 10 minutos, tienen que ser un poquito más explícitos, más generosos. No los correteo, pero estaban avisados desde el principio del tiempo, ¿eh? Así que si me lo hacen muy cortito, ahí sí los voy a castigar en la calificación.
porque quiero que me expliquen bien, bien, bien. Órale, pues. Adelante, Danay. Bueno, yo les voy a hablar de la bioelectricidad en el cuerpo humano y ay, Adelante. bueno, para empezar, ¿qué es la bioelectricidad? En el cuerpo humano y tanto para animales como para las plantas hay un tipo especial de electricidad, la cual es esencial para su función y por estar asociada a procesos biológicos, y a esto se lo conoce como bioelectricidad. Y en este caso, la electricidad funciona con iones, los cuales son átomos a los que les falta o les sobran electrones. Las células dejan entrar y salir a estos iones y pues así se transporta la electricidad. Bueno, los campos eléctricos se encuentran de manera natural en los organismos vivos y son los encargados de controlar procesos de crecimiento y comportamientos celulares. La física de la bioelectricidad está fundamentada en el estudio de los fenómenos bioeléctricos que ocurren en el organismo por medio de el transporte de iones a través de la membrana, la transferencia de impulsos nerviosos, la contracción de fibras musculares, eh, la organización neuromuscular de los seres vivos, que es fundamental para el proceso. Y pues bueno, aquí se ve los ejemplos. En este es la contracción de las fibras musculares. Esto es a través de impulsos nerviosos y el del medio es a través de la membrana. El cuerpo humano actúa como conductor al permitir el impulso eléctrico o el paso de la corriente bioeléctrica, que se define como el flujo de electrones a través de un conductor en función del tiempo que tiene como unidad el ampere. Las señales bioeléctricas entre las células son las que controlan e instruyen el desarrollo del cerebro embrionario. Y la manipulación de estas puede reparar defectos genéticos y también inducir en el desarrollo sano de tejido cerebral en lugares donde pues normalmente no crece. También las señales bioeléctricas son aplicadas a través de cambios en la diferencia de voltaje entre las membranas celulares y los patrones de voltaje diferenciales entre las regiones anatómicas. Este sistema de comunicación bioeléctrica puede forzar al cuerpo a generar nuevo tejido cerebral en otros lugares del cuerpo, así como arreglar malformaciones cerebrales, y también puede ser factible inducir el crecimiento de nuevo tejido cerebral para compensar defectos de nacimiento. Como por ejemplo aquí se ve una malformación cerebral, los daños cerebrales en cada una de estas. Y aquí el crecimiento del cerebro 25 días, 35 días, 50 días, 6 meses, 8 meses y 9 meses. La producción de la electricidad. En la membrana existen unas proteínas que se llaman canales iónicos y transportadores iónicos, y la fuerza hace que éstas se muevan es el cambio del potencial eléctrico. Sin embargo, también se mueven dependiendo de la cantidad de iones que hay adentro y fuera de la célula. Estas dos fuerzas juntas se llaman potencial electroquímico, y cuando los canales están abiertos, los iones se mueven a favor de él. Existen muchos tipos de canales y transportadores que encienden o se apagan en respuesta a diferentes estímulos. Algunos se regulan con el movimiento de la membrana de las células, otras cuando se detecta la presencia de sustancias concretas, incluso el calor y el frío pueden actuar sobre los diferentes tipos de canales. Y aquí está un ejemplo. El primero es el canal iónico y el segundo es el canal transportador.
Y bueno, el cerebro es el encargado de administrar las funciones de muchos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo. Y todo esto es a través de la sinapsis, a través de los impulsos eléctricos que se originan de una descarga química. Para producir la electricidad, la célula de nuestro cuerpo utiliza un mecanismo llamado compuerta sodio-potasio y se utiliza la bomba o compuerta sodio-potasio ATP-ASA, que hace que el balance de los iones dentro y fuera de la célula se mantengan en su sitio. Entonces, cuando el cuerpo necesita remitir un mensaje de un punto a otro, la célula abre la compuerta y los iones de sodio y de potasio se pueden mover libremente dentro de la célula. El potasio está cargado negativamente y sale de la célula, y los iones de sodio que están cargados positivamente son los que entran en ella. Y como resultado se da un cambio entre las concentraciones de ambas sustancias y en sus cargas eléctricas. Esto genera como una especie de chispa eléctrica, y lo que provoca que la siguiente célula haga lo mismo y la siguiente y así sucesivamente, como una pequeña tormenta eléctrica de bajo voltaje. Entonces, casi un 70% de nuestro organismo es agua ionizada, lo que hace que nuestro cuerpo sea un buen conductor eléctrico y las células dejen entrar y salir a estos iones para así transportar la electricidad. Además de este proceso, el cuerpo humano cuenta con órganos especialistas en sentir los impulsos electromagnéticos, tanto dentro como fuera del organismo. Estos órganos son la glándula pineal y la glándula pituitaria. Ambas están pues muy ligadas a la capacidad de la sensibilidad que percibe el fenómeno electromagnético. Y bueno, la glándula pineal es de las más pequeñas del cerebro y también una de las más importantes del cuerpo humano, que tiene la capacidad de percibir la luz, además de regular los ritmos circadianos del cuerpo. Bueno, esta se encuentra en esta parte del cerebro, es muy chiquita. Y por último está la glándula, que regula la mayor parte de los procesos biológicos en el organismo. Es el centro en el cual gira la mayor parte del metabolismo y es una de las responsables de un buen funcionamiento del sistema nervioso. Y pues su función consiste en transmitir impulsos eléctricos en donde la célula envía iones y dentro y fuera del sistema. También está muy chiquita y es esta parte roja de la imagen. Y bueno, eso sería todo. Ok, este estuvo muy bien, sí me gustó bastante, porque realmente sí es lo que yo quería, ¿no? Ver la electricidad que está involucrada, ¿no? Ok, deja de compartir, por favor, Danae. Se me olvidó preguntarle a Basilio sobre tus referencias. ¿Sí vienen las referencias en el trabajo, Basilio? Sí, profe. Porque no me acuerdo. Sí, quiere que No te creo, te comparta. creo. Lo que Ah, necesito ok. es que me manden su trabajo, los que ya me presentaron. Me lo mandan a mi correo, ¿no? Necesito tener una copia también, por favor. Ahí les encargo mucho, ¿no? Entonces, Ok. Danae, también te doy los 4 puntos. Me gustó mucho tu presentación. Gracias. Ok. Delgado Sánchez Cecilia, ¿está? ¿No está Delgado Sánchez? Ya se me rajó uno. No puede ser. Ok, bueno, pues pasaremos al cuarto. González Mirafuentes Gabriela, ¿está presente? Sí, aquí estoy. Bueno, pues adelante, te tocó antes entonces. ¿Quién sabe qué pasó con tu compañera? Entonces, adelante, puedes compartir.
Listo, ya se puede ver. Sí. Adelante. Buenas tardes, yo les voy a exponer sobre el cerebro, pero especialmente sobre la electricidad en él. Comenzaré con la siguiente pregunta. ¿Sabías que tu cerebro produce electricidad? El cerebro humano, al igual que el cuerpo entero, puede producir electricidad a través de reacciones químicas en sus células. El cuerpo humano es un sistema eléctrico altamente complejo en el cual la función del cerebro sería la del control e interruptor. Es por esto que el cerebro produce suficiente electricidad como para encender una lámpara pequeña. Pero primero hay que comenzar diciendo qué es el cerebro. Es un elemento principal del sistema nervioso central. Se ubica dentro del cráneo y se puede definir como un órgano complejo. También controla otras funciones en el cuerpo que no tengamos que hacer, por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco, entre otras cosas. Les diré algunos datos del cerebro. La primera es que tiene unas 100.000 millones de neuronas, alcanza su mayor volumen a los 10 años. El cerebro está compuesto con un 70% de agua, mientras que el cuerpo humano contiene un 60% de agua. Nuestro cerebro puede alcanzar hasta un 75 o 80%. Es por esto que la hidratación pues, es vital para su correcto funcionamiento, porque el cerebro consume grandes cantidades de agua y es lo que hace que permanezcamos pues, más ágiles mentalmente hablando. Y un cerebro deshidratado pues no cumple con sus capacidades, lo que tiene que hacer. La otra es que el cerebro no es sólido. En realidad el cerebro tiene como una consistencia parecida a una gelatina, pero pues es bastante frágil. Aún así se le arregla para mantener sus multitudes de arrugas, porque esto le da mayor área de superficie en un espacio pues muy pequeño. Bueno, ahora ya hablamos del cerebro, ahora tenemos a las neuronas y los circuitos eléctricos. Las neuronas es una célula nerviosa que representa la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Su función consiste en transmitir información a través de estos impulsos nerviosos. También forman circuitos eléctricos que procesan información. Las conexiones se establecen entre las dendritas y las prolongaciones de las neuronas. La combinación de millones de neuronas enviando señales a la vez produce una enorme cantidad de actividad eléctrica en el cerebro. Bueno, las neuronas se comunican entre ellas con un mecanismo químico esencial que se llama sinapsis. Esta posibilita la conexión entre nuestras neuronas. Sin ella, nuestro cerebro estaría desconectado. Básicamente se trata del impulso nervioso que se produce a través de las neuronas y que posibilita su comunicación y que consiste en esencia en una descarga química traducida en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo. El impulso nervioso recorre la neurona y cuando llega a sus dendritas, que es como un brazo deshilanchado, salta hasta la siguiente neurona, mediante obviamente la sinapsis, que se produce a través del intercambio de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Pero, ¿cómo funciona la electricidad en una neurona? Sabemos que la electricidad generada en las neuronas se debe a un proceso electroquímico, por lo cual distintas partículas cargadas eléctricamente como átomos o moléculas crean una diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la membrana de la neurona, un fenómeno denominado potencial de acción. El empleo de estas señales eléctricas, como cuando se envía electricidad en cables para proporcionar potencia o información, presenta un problema fundamental para las neuronas. Los axones neuronales pueden ser muy largos, pero no son muy buenos conductores eléctricos.
Las neuronas, como los cables, son capaces de conducir pasivamente la electricidad, pero las propiedades eléctricas de las neuronas se comparan con un cable pues muy ordinario. Para compensar este problema, las neuronas han desarrollado un sistema de refuerzo que le permite conducir señales eléctricas en grandes distancias, a pesar de que sus características eléctricas pues no son tan buenas. Las señales eléctricas producidas por este sistema de refuerzo se denomina potenciales de acción, aunque se les conoce como impulsos. La combinación de millones de neuronas enviando señales a la vez produce una enorme cantidad de actividad eléctrica en el cerebro que puede ser detectada mediante equipos médicos sensibles, por ejemplo, el electroencefalograma, que ya hablamos en esta materia. El cerebro humano produce la electricidad todo el tiempo. En la mañana, cuando despertamos, y bueno, la actividad eléctrica forma un patrón de ondas cerebrales debido a su naturaleza. Con el descubrimiento de las ondas cerebrales, llegamos al descubrimiento de que la actividad eléctrica del cerebro cambia dependiendo de lo que estés haciendo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo las ondas cerebrales de una persona que está durmiendo a una persona que está despierta y está haciendo alguna que otra actividad diferente. Los síntomas de enfermedades cerebrales varían ampliamente dependiendo del problema específico. En algunos casos el daño es permanente y en otros casos los tratamientos como la cirugía, las medicinas o la fisioterapia pueden corregir la enfermedad o mejorar sus síntomas. Tenemos a la demencia, a la encefalitis, que es la inflamación del cerebro. Existen varias causas, pero la más común es una infección viral. En general, la encefalitis solo causa signos y síntomas parecidos a los de la gripa, como fiebre o dolor de cabeza, o bien no puede causar ningún síntoma. Tenemos también enfermedades en el cerebelo, enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad del Parkinson y la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica producida por la descarga eléctrica de las neuronas o células del cerebro, condicionada por causas conocidas o no, caracterizada por 2 o más crisis bruscas y espontáneas con unos síntomas pues muy variados. Puede estar provocada por múltiples causas que inciden produciendo una alteración directa en el cerebro, como consumir ciertas drogas o sustancias tóxicas. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Muy bien. A ver las referencias. Bioquímica, ok. ¿Son nada más 3 referencias? Hay más. No. Ok. Aunque sí tienes algunas faltas de ortografía, ¿eh? Al principio, con la primera te equivocaste. A ver, la primera pásala para que veas nada más, ¿no? Y es tu presentación, imagínate, ¿no? En la primerita. Porque sí tienes 2 o 3 por ahí fallitas en la presentación. Y eso es importante, ¿no? Que chequen bien cuando ustedes presenten ya a nivel profesional. Es muy importante, ¿no? Electricidad. A ver, es la siguiente entonces. Porque había ahí un error. Ese. ¿Sabías que tu cerebro? Bueno, y por ahí tienes otra por ahí, pero bueno. Ahí son gajes Perdón. del oficio, pero debe checar ese tipo de detalles, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque luego la gente se distrae, ¿no? Con esos errorcitos de ortografía, ¿no? Pero bueno, en general estuvo bien. También me agradó mucho tu presentación. Y sí te enfocaste a lo que te pedí. Ok, perfecto. Entonces González Mirafuentes, ¿verdad? Ok. Qué raro que no haya llegado Delgado, Cecilia. Bueno, ya nos quedan 4 minutos nada más, ya no queda tiempo para que alguien presente más. Sigue Galván Medina. Marian, ¿estás presente? Sí, profe. Ok,
Entonces nos salimos y regresamos en 4 o 5 minutos, por favor, para las siguientes presentaciones, que es Marian y Madrigal Vidaña. Fernanda, ¿está? ¿Está presente, Madrigal? Sí, aquí estoy. Ok, y de pura casualidad, ¿alguno de los que iba a exponer el jueves ya tiene listo su presentación? ¿Pacheco, Vázquez o Valdemar? ¿No? No, profe, todavía no. Ok. Bueno, de todo, sí, Vázquez Iridian. Ok, a lo mejor tú cubres el lugar de Delgado, Cecilia, que no se presentó. Espero que en la segunda sesión aparezca. Ok, jovencitos, regresamos en 4 o 5 minutos. Gracias.